aproxima el momento de la gloria o del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria o del infierno. Todos tenemos pecados y ahora podemos limpiarnos si a Dios nos acercamos con fe y con sinceridad. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria o del infierno. Mira, examínate tú, a dónde estás parado, si estás al lado de Cristo o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria o del infierno. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima el momento de la gloria o del infierno. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá.
quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia, en este día maravilloso que Dios nos ha entregado. Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos la participación también con su Santo Espíritu el día de hoy. Y bueno, qué bueno una vez más que usted pueda estar juntamente con nosotros a través de esta programación que es Tendencias de Nuestro Tiempo, traído todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos su participación también al estar en sintonía de esta programación. Yo sé que ha sido de grande edificación para cada una de nuestras almas, y también que podamos aprender como le hizo la iglesia primitiva a través de el gran apóstol Pablo. En esta mañana queremos saludar a usted que se encuentra del otro lado en su automóvil, ahí en casita, donde quiera que se encuentre. Le agradecemos infinitamente su participación al poner sus oídos espirituales para poder apreciar la bendita palabra del Señor. Y bueno, saludamos a nuestra gente ahí en Estéreo Vida de Chinandega, Nicaragua. También saludamos a nuestra gente en Nueva York y en cualquier parte de la República Mexicana, en el cual también sintonizan este programa, igualmente como aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Les saludamos y queremos también saludar al pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, siempre los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Diga a otros lo que Dios está haciendo y podamos ser edificados sobre el fundamento que establecieron los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos con nosotros al pastor Natividad. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, hermano Isaí. Verdaderamente es un placer escuchar el programa y escuchar el ánimo que hay en nuestros corazones. Verdaderamente queremos que este sea el fruto. Nuestra participación, le he dicho al Señor, quiero que tenga fruto en el corazón de mis hermanos. No tenemos otro interés en absoluto más que edificar en el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha concedido entonces la palabra, nos ha concedido entender muchas cosas, nos ha concedido 54 años de vida ministerial, y a través de esos años hemos ido adquiriendo un acervo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la obra, y yo espero que nuestra participación, o mi participación en particular, sea recibida con gozo y que construya su vida de fe, que construya su vida en Cristo Jesús, y eso será nuestro gozo. Muy bien, pues hemos estado hablando acerca de los dones y las manifestaciones del Señor. Y desde luego, al decirlo de esa manera, dones y manifestaciones, implica que son dos cosas distintas, aunque por supuesto las manifestaciones son manifestaciones de los dones. Solo que un don es algo que permanece en el creyente, mientras que la manifestación es algo espontáneo, temporal, que el Espíritu de Dios opera sobre algún creyente para resolver alguna necesidad en particular en un momento dado. Entonces nos quedamos con esa diferencia, esa separación de dones y manifestaciones de esos dones. Muy bien, pues hemos terminado prácticamente ya la primera parte. Son 9 dones que el apóstol nos presenta en el capítulo 12. Y yo le ruego, desde luego, en esto, es cierto que hay más escrituras, pero estamos nosotros ahorita hablando de 1 Corintios 12 y nos concretamos a 1 Corintios capítulo 12. Y allí el apóstol nos da 9 dones.
que han sido clasificados muy apropiadamente, muy adecuadamente y muy justificadamente como los primeros dones de revelación, que son de los que ya hablamos, dones de revelación. Luego vienen otros 3 dones, que son los dones de poder, y otros 3, que son los dones orales, que precisamente ahí en el don de lenguas, como hay confusión innecesaria. Y yo anhelo poder cruzar estos pasajes que a veces se hacen tan complicados en la mente del creyente y que salgamos bien librados, porque ese es el propósito, edificar el cuerpo de Cristo. Así que muy bien, mis hermanos, pues esta mañana seguimos avanzando en este capítulo 12 y voy a leer desde el versículo 7 hasta el 10. Empero dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, manifestación del Espíritu Santo para provecho. Luego dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Note usted que no está en el orden en que yo lo estoy diciendo cuando hablé sobre los 3 primeros dones, donde sabiduría, digo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. El asunto del discernimiento de espíritus lo dice acá en el versículo 10, pero dije, por eso es que han clasificado y han dicho, estos dones corresponden a estos dones de revelación, estos otros son dones de poder. Dice, a otros fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y note que dice plural, sanidades. A otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Yo espero que podamos salir airosos de este capítulo que luego se ha hecho tan complicado sin ser complicado. Muy bien, pues entonces vamos a hacer de este mensaje esta mañana, o de esta reflexión, la introducción para los siguientes 3 dones, que son el don de fe, el don de sanidades y el de milagros, aunque lo dije mal. En realidad es el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y lo digo de esa manera en términos de jerarquía. Es decir, acá en los dones de revelación, el don de sabiduría es superior al don de ciencia y al discernimiento de espíritus. El don de sabiduría, entre los dones de revelación, la sabiduría es superior. Pero no implica que algo sea menos que lo otro, sino que en términos de jerarquía tienen un lugar, pero en términos de esencia, cualquier don que venga de Dios, por supuesto que tiene la esencia de Dios, que no es menos en una parte que en otra, solo en términos de jerarquía. Así también, en este caso, cuando entramos a los dones de poder, el don de fe es el mayor de los 3. Dijéramos que el don de fe incluye a los otros 2. Algo muy parecido, le voy a decir, a lo que es el ministerio del apóstol. El apóstol es la suma de todos los ministerios y en él se manifiesta la suma de todos los dones. Ese es un apóstol. Pablo era predicador, Pablo evangelista, Pablo era apóstol, era un maestro de los gentiles,
O sea, cubría prácticamente todas las posiciones porque él era un apóstol. Entonces, nada más quiero que lo tenga en mente. El apóstol, en él son la suma de todos los ministerios y también es la suma de la manifestación de todos los dones. Qué lindo. Si usted encuentra por ahí un apóstol y que dice que es apóstol, pues vea eso. Porque no ha cambiado. Lo que Dios ha establecido no ha cambiado. Entonces volvemos, así también el de fe, la fe, es superior a los milagros y a las sanidades. Y estos tres son llamados dones de poder, porque para manifestarse se requiere precisamente poder. Así que ya hemos terminado con los primeros tres, mis hermanos, los llamados dones de revelación. ¿Por qué le llaman de revelación? Porque el Espíritu Santo viene al espíritu del creyente y luego lo impresiona con información necesaria en términos de revelación e impacta la vida pensante del creyente con esa información. Es decir, se la entrega de espíritu a espíritu y luego de allí pasa a la vida pensante, pasa al alma, donde el creyente tiene que procesar esa información y asegurarse, y ese sí es trabajo del creyente, asegurarse que lo que está percibiendo como un pensamiento que viene del Espíritu de Dios coincida con toda la Escritura, que no entre en conflicto con la doctrina, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, el creyente, para ejercer los dones de manera eficiente, es necesario que sea un conocedor de la fe, no un neófito. Y lo digo con respeto, pero esta es una de las grandes deficiencias contemporáneas. De tal manera que entonces el Espíritu Santo le da información al creyente, revelación sobre cosas que no están a su alcance, ya sea conocimiento o sabiduría. O en otras ocasiones, cuando entramos al discernimiento de espíritu, que es un área superior, dando a conocer la identidad, las operaciones discretas, encubiertas o sutiles de espíritus de maldad, de entidades de maldad, que por regla general son agresiones que se acercan a la iglesia, porque principalmente ejercen una operación de engaño. Y el Espíritu Santo los pone al descubierto para que la iglesia saque ventaja. Y por cierto, en el último mensaje hablé sobre el discernimiento de espíritu, y entonces tengo que agregar algo que me parece muy conveniente. Miren, mis hermanos, es que si alguien recibe discernimiento de espíritu y puede identificar, darse cuenta de que hay un demonio que se mueve entre la gente, pues ¿de qué le serviría saber que ahí hay una manifestación demoníaca si no tiene autoridad para poner orden? Entonces, tenemos que darnos cuenta que la manifestación del discernimiento de espíritu viene acompañada de autoridad. Definitivamente, autoridad para ejercer acción contundente sobre esa entidad espiritual de maldad, que lo vimos en Pablo, en la ciudad de Filipos, de aquella muchacha divina que iba gritando, parecía que iba haciéndoles, diciéndole a la gente, recomendándole a Pablo y a los predicadores que iban con él,
Sin embargo, Pablo, el Espíritu le hizo entender qué clase de espíritu era, que era de adivinación, y qué clase de intención tenía. Y es entonces cuando el apóstol Pablo ejerce la autoridad para echar fuera ese demonio. De tal manera entonces que conviene que tengamos muy claro esta cuestión. Entonces, hagamos esto. Los pone en evidencia para anular sus operaciones que llegan a ser desde mantener enfermo, ¿sí?, a alguna persona, trastornando su mente, o bien de manera muy particular, ejerciendo operación de error para engañar a la iglesia. Y esta es su área favorita sobre la iglesia, porque agrede la vida saludable de la iglesia y la pureza doctrinal. Si no, entonces, ¿por qué razón la Escritura enseña? Dijo Juan: hijitos míos, no creáis a todos los espíritus. No les crean. Es decir, incluso yo le debo decir a los creyentes que a veces los impresionan diciendo: no, usted no juzgue, usted solamente ore y póstrese. No, espéreme tantito. La Escritura nos ordena a discernir, nos ordena a juzgar el mensaje y los espíritus que lo mueven. No, en absoluto, porque entonces usted pone a la iglesia en un estado de indefensión. El creyente tiene la obligación de asegurarse que eso que se está diciendo es la verdad y quién es el que está moviendo eso. Porque luego se corre esa versión de no juzgues al hombre de Dios, no digas nada, te puedes condenar. No se condena. La Escritura ordena, incluso en el Deuteronomio, que si se levante profeta, entonces revisen su mensaje y al profeta. No, pues si no, entonces imagínese, medio mundo haría lo que quisiera. Así que entramos esta mañana a un grupo más de esos dones llamados dones de poder, y que son en el orden dado por el apóstol del verso 9 al 10. El de fe, sanidades y milagros. Pues vea cómo dice: a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros operaciones de milagros. También está en plural. Vea eso, que no habla en singular cuando se trata de sanidad o de milagros, sino que pluraliza. Quiere decir que hay muchos tipos de milagros y hay diversidad de sanidades. Esto es muy importante. Dones de sanidades. Y aunque singulariza a ese otro, hace eso la cuestión de uno solo, al que se le dan dones de sanidades. Pues con ese uno pluraliza y habla de diversas sanidades, como si tuviera facultad para sanar diversas clases de enfermedades. Pero al mismo tiempo, decir así las cosas, la cuestión sería: bueno, ¿y por qué no sencillamente decir a ese otro sanidades? ¿Ya? Aunque en lo personal, en estos 54 años, le voy a decir, y yo creo que muchos de mis pastores van a estar de acuerdo, de mis hermanos pastores van a estar de acuerdo conmigo, en estos años incluso he visto en ministerios, en ministros, en cuyos ministerios hay sanidades, donde se hace muy significativo que es común que sanen cierto tipo de enfermedades. He visto que aunque sanan de diversas enfermedades, se hace significativo que en ese ministerio hay muchos sanos de cáncer. ¿Entiende? Aunque hay muchas otras sanidades, ese ministerio se singulariza porque esto es muy común, esas sanidades. Yo lo digo
en todos los años que tenemos predicando en la radio, sanidades de cáncer ha sido cosa muy común. Y no es algo que nosotros tengamos como mérito, no. Ese es un actuar del Espíritu como Él quiere. Mucha gente ha sido sanada porque hemos orado en la radio por cuestiones de cáncer. A otros les he visto que oran por gente que tiene deformidades en su cuerpo y son corregidas. Y así lo propio de sanidades en plural. Pero también ha pluralizado el apóstol eso de operación de milagros. De eso estoy haciendo una introducción. De eso no diré lo que dije sobre sanidades, sobre sanidad, porque esto de milagros no es cosa muy común, pero suceden. Pero ahora vea esto, porque luego vamos a tener que definir pues qué es un milagro y qué cosa es una sanidad. Y es lo que quiero que note, que sobre esos dos hay otro que es mayor que sanidad y mayor que los milagros. Y que sin duda cubre todo el terreno de los otros dos. Es decir, este tercero que vamos a mencionar cubre milagros y cubre sanidades. Y aún más. Y ya que he puntualizado esto, creo apropiado hacer algunas precisiones, mis hermanos, y dejar claro qué cosa es una sanidad y qué cosa es un milagro. Ya que desde esas dos cosas habla el apóstol. Decimos, o es común que se diga, fui y oré por un hermano que está enfermo y el Señor hizo el milagro. Y bueno, pues no hay ningún problema. Pero si queremos puntualizar y precisar, entonces una cosa es un milagro y una cosa es una sanidad. Porque para considerar qué cosa es una sanidad, pues lo propio sería definir qué cosa es una enfermedad. En tanto la enfermedad es todo lo contrario de la sanidad. Y una enfermedad se considera que existe pues cuando hay alguna alteración más o menos grave del organismo que le impide funcionar de manera cabal. Pero ahí están todos sus órganos completos. O aún que su organismo está inhibido y sin posibilidad de poder efectuar su función. Entonces, como cosa contraria, la sanidad consistirá en restituir el organismo a su cabal funcionamiento. Esa es una sanidad. Porque todo su cuerpo, todas sus partes ahí están. Su mano no se movía, empezó a moverse, pero tenía su mano completa, sus tendones, todo completo. Y esa fue una sanidad. Pero que hay que hacer notar una cuestión. Y es que en ese enfermo, todas sus partes están completas. Solo que están incapacitadas y no desarrollan su función. ¿Sí? Desde luego lo que el Señor haga, pues es para celebrarlo. Puede ser que alguno no oiga porque están lesionados sus oídos, pero allí están todas las partes de su oído. Pero él está imposibilitado de oír, sea por razones naturales o espirituales. A eso se le llamaría estar enfermo. Aunque si es por razón espiritual, tiene una connotación diferente. Como aquella mujer encorvada que dijo el Señor, Satán la había ligado para que anduviera encorvada. No estaba poseída, pero estaba ligada. Y si por un acto del poder de Dios, todos sus órganos quedan restaurados,
Alabado sea Dios. Y ahora oye, y qué bueno que el Señor no solamente trae perdón, sino que tiene sanidad también para el cuerpo. Porque Él compró nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Esa es una sanidad, pero no es un milagro. Y eso de que hay diferencia entre una cosa y otra, pues lo dicen por sí mismo las palabras del apóstol, que a unos les dio sanidades y que a otros milagros. Y pone en medio de milagro y sanidades una Y, que significa y lo otro. Luego, al hablar de ellos de manera separada, implica que milagros y sanidades, bueno, no son la misma cosa. Incluso hasta Isaías puntualizó que en la obra que Cristo haría sería llevar nuestras enfermedades. Es decir, que en su muerte en la cruz no solo consiguió perdón de nuestros pecados, sino también sanidad para nuestros cuerpos. Y yo no tengo por qué sustraerme de aceptar que Cristo, porque si lo del perdón de los pecados es cierto, ¿por qué lo otro no va a ser cierto? Si lo uno es verdad, tiene que serlo lo otro. Entonces, de la misma manera como fueron puestos nuestros pecados, así fue nuestra enfermedad. Entonces, el contrario de la enfermedad, dije, es la sanidad. Mateo 12, verso 10, dice que un hombre tenía una mano seca. No hacía la función que hace una mano, pero la tenía completa. Y yo espero que mientras comentamos esto, los que nos escuchan y tienen algún problema en su cuerpo, en su organismo, puedan ver que sí hay salud. Sí hay salud por el poder de Dios, por supuesto. Solo imposibilitado. Y en el verso 13, Jesús le dice, extiende tu mano. Debieron ser momentos muy emocionantes. Y note lo que dice, fue restituida, sana, y agrega, dice, como la otra. Y restituir es volver una cosa a como estaba antes. Luego ese hombre no había nacido con su mano seca, pero fue restituida a como estaba. Bendito sea Dios. A eso yo le puedo llamar hasta la redención de nuestro cuerpo, aunque es una cuestión convencional para que yo lo diga así. Eso es sanidad. Porque un milagro sería si ese hombre no hubiera tenido su mano, hubiera tenido su brazo, mas no su mano, por ejemplo, y entonces al orar viene a existencia esa mano. Ese es un milagro. En un acto del poder de Dios le hubiera sido puesta su mano. Ese, insisto, es un milagro. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia? Porque un milagro es la suspensión de una ley natural. A ver, déjeme ver si lo puedo decir de manera muy más. Aquel muchacho que cuando empezaron a aparecer las hachas yo creo que de bronce, pero son de esos muchachos que les gusta mucho andar pidiendo. Y pidió una hacha en el tiempo del liceo. Y estaba cortando, la mano le sudó y el hacha se le resbaló. Y grita, Padre mío, que era prestada. Y por ley de gravedad, pues el hacha se fue hasta el fondo. Pero el profeta oró y el hacha flotó. Precisamente como una suspensión de una ley natural. Creo que queda claro. Esa es una facultad de poder. Y entonces Pablo está hablando de tres grupos, pero dijo que esta es una introducción. Y de ahí que le llame dones de poder, al don de fe, al don de sanidades y al don de milagros. Esta mañana luego voy a hablar
del don de fe, que es el imperio donde todo es posible. Cuando usted entra al terreno del poder de Dios, usted y yo estamos entrando allí a ese terreno donde nada es imposible. Como le dijo Dios a Abraham, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Aunque debo decir que sin estar hablando del don de fe, pues no he dejado de hablar del don de fe. Y de nuevo las aclaraciones. ¿Qué cosa es este don de fe? Les citaré unas buenas ideas que nos ayuden a entender algo sobre esto. Esta fe debe distinguirse de la fe que salva. Usted o alguien no conoce a Cristo, usted le predica sobre la salvación y esa palabra engendra fe, fe para salvación, fe salvadora. A esa fe llamamos la confianza en Dios, el creerle a Dios, y entonces esa persona invoca a Jesucristo y viene la salvación. Entonces, debe distinguirse de esa fe, o de esa fe que llamamos la confianza que tenemos en Dios para nuestro vivir diario, sin la cual, por cierto, es imposible agradar a Dios. ¿Lo ha notado? Hay diferencias de fe. Hay esa fe que es tenerle a Dios confianza y por lo tanto sirve para agradarle. Pero ese no es el don de fe del que el apóstol Pablo está hablando. Porque en esa clase de fe, la del don de fe, en el griego significa estar persuadido con total firmeza que al ordenar que sucedan las cosas, tienen que suceder. Incluso que suceden cosas que jamás han sucedido. Y tener seguridad absoluta que sí va a suceder. Dijo Elías, que no llueva tan solo por mi palabra. Se ha dicho por antiguos teólogos que esa fe es el poder de Dios. Que ese don de fe, escúcheme bien, porque acuérdese que hicimos una analogía para decir, miren ustedes, estos dones, el don de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, se alimenta, se nutre de la omnisciencia de Dios. ¿Se acuerda que hicimos eso? Nos remontamos hasta allá para decir, miren, de aquí se está tomando la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Bueno, pues entonces el don de fe, pues resulta que se alimenta precisamente de la omnipotencia de Dios, que significa que Él puede todas las cosas. Tiene la misma naturaleza. Cuando dijo Dios que empezaran a existir las cosas y vinieran a la existencia. Y lo digo con toda confianza porque no hay dos fuentes. Todo viene de Dios. Aunque debo hacer otra aclaración, que al citar estas cosas, ni por mucho es la doctrina aquella que se menciona de que Dios tuvo que tener fe en su fe. No, yo no predico fe en la fe. Es decir, que Dios tuvo que tener fe en su fe. Me retiro de eso. No voy a entrar a esos detalles que tienen que ver con tendencias de las corrientes trascendentalistas. Como siempre, mejor nos vamos y le diré esto. Debido a la naturaleza de Dios, o sea, vamos entonces a ver este don de fe, yéndonos a la naturaleza misma del ser de Dios, que usted va a recordar que dije que Dios es en sí mismo, en su propia naturaleza, un ser inteligente, es decir, que entiende todo de manera absoluta, y de allí que exprese en atributos, es decir, Dios es por naturaleza propia conocedor absoluto de todo.
Y precisamente ese conocer absoluto en sí mismo de Dios se expresa en atributos como el de la omnisciencia o el de la omnisapiencia, que es ese saberlo todo, pero saberlo de manera absoluta y cierta. Y dije que esa definición pues es la mejor que los seres humanos tenemos, porque no podemos los seres finitos querer explicar el que es infinito. Dije también que Dios en su esencia, en su ser es volitivo, es decir, que tiene voluntad. Pero ¿qué significado tendría si Dios quisiera y no pudiera? Pues de esa esencia volitiva, o sea, del querer de Dios, nace el atributo de la omnipotencia, que es un poderío absoluto, y de ahí que se diga que nada es imposible para Dios. Así que siendo Dios eso, dio la palabra y todas las cosas fueron creadas. ¿Cómo siente su corazón, mi hermano? No estoy todavía entrando al don de fe, en realidad estoy dando referencias. Miren, ¿de dónde se alimenta los dones de fe? Pues de la misma esencia divina, de la omnipotencia del ser de Dios. Fueron hechas todas las cosas por Dios y no en un acto de fe en su fe. ¿No dice la Escritura que la fe es hacia Dios? Pues la pregunta es, ¿qué es lo que recibe el creyente cuando recibe el don de fe? Así como dije que la palabra de sabiduría, aunque es solo una manifestación, es de la misma naturaleza de la sabiduría absoluta que tiene Dios. Es decir, aunque alguien dé una palabra de sabiduría, puede ser el discurso de Esteban, puede ser otra cosa más breve, pues aunque sea de como sea, si es palabra de sabiduría, se tuvo que nutrir y nace precisamente de la naturaleza sabia y absoluta de Dios, porque no existe otra fuente. Y eso me alegra, porque entonces Dios se está compartiendo con la iglesia. ¿Ve usted la importancia? Que la iglesia sepa lo que recibe, el valor que tiene. ¿De qué naturaleza es ese don de fe? Pues de la misma naturaleza de la omnipotencia de Dios. Oiga, qué gran cosa. Luego es razonable que un acto de esa fe es certeza que las cosas han de suceder. Aunque una manifestación es un poder extraordinario que se levanta sobre la fe ordinaria, que es una manera de decirlo nada más, no me vaya a juzgar por la palabra esa de ordinaria, pero es que es distinta y superior, o cuando menos es distinta a la fe que tenemos cuando creemos en Cristo para salvación, o a la fe diaria, que es la confianza que tenemos al día para poder agradar a Dios y esperar en Él. Por supuesto que este es un poder extraordinario que se levanta sobre la fe ordinaria, y quien lo recibe en su alma la misma seguridad que Dios tuvo al ordenar que se hicieran las cosas. ¿No está titubeando ese hermano? No. Yo nunca he aceptado que alguien titubee y que... No, si es de Dios, entonces las cosas suceden de la manera más propia. Que algunos traducen el pasaje de Marcos 11:22 que dice, tened fe en Dios, como tener la fe de Dios. A lo que yo le llamaré tener la confianza que Dios tuvo en su propio ser omnipotente, que las cosas serían hechas, al ser por Él ordenadas que se hicieran. Por otro lado, espero que este mensaje, que es la introducción a estos dones de poder,
me parece muy oportuno, mis hermanos, ver esta cuestión. ¿De qué cosa es esta clase de fe? Que no puede ser más que de la misma sustancia de la que Jesús habló en Mateo 17:20. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Que aunque no deja, algunos dicen, de ser un caso hipotético, porque dice si tuvierais. Sin embargo, aunque yo reconozco que es un lenguaje hipotético allí, no deja de ser una posibilidad que las cosas se pudieran hacer así. Y que, por cierto, el apóstol convierte eso también en un caso hipotético, sin que eso implicara que Jesús dejaba eso tan solo en un caso hipotético. Cuando Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, pues estaríamos pensando Jesús solamente hablaba hipotéticamente. Pero el apóstol concediendo que tal creyente tuviera toda la fe, toda. ¿Acaso Jesús dijo de tener toda la fe? Porque luego se dice, es que ahí tener toda la fe. No, me perdona, pero en el caso del grano de mostaza, Jesús no está hablando de tener toda la fe. No, no dijo eso. Dijo que si fuera del tamaño de un grano de mostaza, pequeñísimo es ese grano. Pero el apóstol ahora dice, si tuvieres toda la fe, y ahí se usa términos hipotéticos, y eso parecería un hermano, el hermano mucha fe, que yo alguna vez lo llamé, más que ese grano de mostaza. Sin embargo, hay que aprender esa forma de lenguaje que tiene el apóstol Pablo. Si tuvieres toda la fe, sí, pero toda la fe que se necesita para mover una montaña. La que hace eso quedar de nuevo en el tamaño de un grano de mostaza. Así que entremos a esa fe del tamaño del grano de mostaza de Mateo 17:20. Pasaje en el cual el Señor no está tratando el tema de la fe, sino el de la incredulidad. Aunque el contrario de la incredulidad es la fe. Por contraste, está hablando de la fe, aunque está hablando de la incredulidad. Si tuvieres fe. Esto sucede cuando Jesús desciende con 3 de sus discípulos del monte de la transfiguración, y lo que había sucedido en la aldea, donde había dejado a aquellos 9 que no pudieron. Es un contraste entre la gloria de la transfiguración y la vergonzosa incredulidad de sus discípulos. Pues un hombre, en un acto de humildad y súplica desesperante, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he presentado a tus discípulos. Oiga, qué reporte. ¿Cree usted que el mundo pudiera presentarle al Señor un reporte así sobre la iglesia contemporánea? Y no han podido. Santo Dios. Y el relato dice con toda sencillez, y Jesús reprendió al demonio, y el mozo fue sano desde aquella hora. Los 9 discípulos que se quedaron en la aldea fueron 9 fracasados. Y ese no poder echar fuera ese demonio les pareció por demás cosa extraña.
Pues Jesús les había dado poder para sanar y expulsar demonios. Pero ese poder a hacer las cosas, estaba ligado a ese poder andar en la fe. Esa fe que hace grandes cosas. Jesús traslada ese fracaso a la falta de confianza, que es hija de la incredulidad. Y es cuando exclama indignado: generación infiel y torcida. Yo espero que esa no sea una expresión para la iglesia de nuestro tiempo, pero no sería nada extraño. Que exhibe como deficiencia moral la falta de convicción. Pueden dar muchos discursos muy bonitos, pero en realidad hay una falta de convicción verdadera, porque exclama indignadísimo: generación infiel y torcida. Que exhibe otra deficiencia moral, dije, su falta de convicción, pues no estaban persuadidos con absoluta firmeza en la autoridad que el Señor Jesús les había dado. Entonces estoy dando pormenores, y esta mañana estoy diciendo: los dones de poder tenemos que remontarlos a su origen, que es en la misma naturaleza de Dios. Dios tiene voluntad, Dios es un ser volitivo que quiere, que se inclina por hacer cosas, por así decirlo. Pero ¿de qué serviría que quisiera hacer cosas y no pudiera hacerlas? Pero Dios es un Dios que no solamente quiere hacer las cosas, sino que además puede. Y esa esencia de lo que Él es intrínsecamente en su ser, que es un ser que tiene voluntad y que tiene cómo ejecutarla, se expresa en el atributo de la omnipotencia. Qué precioso detalle. Yo espero que usted lo haya asimilado. Y entonces, de allí, de esa fuente, el Espíritu Dios nutre indiscutiblemente los dones de poder en manos de los creyentes. Allí nos vamos a quedar para la próxima clase del viernes, y yo espero que sea una bendición. El Señor les guarde, mis hermanos. Bueno, agradecemos al pastor Natividad Ramos en esta preciosa mañana en la enseñanza basado en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, de 7 al 10, que haya sido de grande bendición como lo fue para nuestra vida. Soy débil a la tentación, tómame con tu mano, Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Cada día que viene son más duras las pruebas. Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Dame de tu poder, dame de tu poder. Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer. Dame de tu poder, dame de tu poder. Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer. Bueno, queremos recordarle y agradecerle también a este programa traído lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, Tendencias de Nuestro Tiempo, esperando que esta explicación, que está basado en la Escritura, y gracias al pastor Natividad Ramos que lo ha hecho posible, hablando acerca de estos
9 dones maravillosos que Dios tiene aún para la iglesia el día de hoy. Así es que infinitamente gracias por su atención. Le queremos dejar nuestra información en transcurso de este tiempo para que usted tome nota en donde se puede comunicar con nosotros. Gracias una vez más. También queremos recomendarle una página en el YouTube, es Tendencias de Nuestro Tiempo. Ahí usted también puede escuchar todas estas enseñanzas traídas a través de esta radio de oración. Y gracias una vez más, les agradecemos. Dame de tu poder, te necesito en mi vida, oh Dios. Sin ti no sé qué hacer. Dame de tu poder, dame de tu poder, te necesito en mi vida, oh Dios. Sin ti no sé qué hacer, sin ti no sé qué hacer, sin ti no sé qué hacer. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro.